El agua en copa de cristal. Seguramente estás pensando que es superficial, que innecesario. ¿A qué viene esto? ¿Qué tal si yo te dijera que esto precisamente es un ejemplo de cómo los pasos pequeños pero intencionales son aquellos que empiezan a crear grandes cambios en nuestras vidas? ¿Qué tal si yo te dijera que empezar a introducir cosas como el agua en una copa de cristal en tu rutina diaria empieza a hacer una transformación en tu subconsciente y le empieza a comunicar que en lugar de seguir jugando chiquito, en lugar de seguir haciendo lo mismo que todo el mundo y en de venir tratando tu rutina actual como, bueno, este es el mientras tanto, hasta que llegue a ese punto expansivo, empieza a introducir la idea de que ya estás allí, de que ya es accesible, de que ya lo puedes tener, y todo lo que tomas son pequeños pasos conscientes o inconscientes para empezar a reprogramar ese sistema de creencias y llevarte a donde esto no se sienta como algo abstracto, extraño o innecesario, sino tu nuevo día a día. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En otro episodio que quizás cuando ustedes llegan a ver o escuchar ese intro, sea de que estén viendo o escuchando el episodio en YouTube, Spotify o Apple Podcast bajo Esperando la Señal Podcast, quizás se lleguen a quedar como... ¿de qué temática vamos a estar hablando hoy? Que empezamos con una copa de agua. Y para mí también ese concepto era un poco raro. No es algo que yo me inventé, es algo que por un lado llegó a mí a través de uno de estos videos que me compartieron por redes. También luego me entero que una de las amigas de mi mamá utiliza o pone en práctica este concepto. Y si bien al principio para mí era como, pero eso no es nada práctico, es irreal, nadie hace eso, para mí lo que hace más sentido es cargar mi termo Stanley para arriba y para abajo para mantenerme hidratada. Pero lo curioso es que hace un tiempo para mí era como, yo no necesito un termo Stanley, eso es innecesario, puedo utilizar el de plástico que me dieron en un goodie bag en algún evento que tiene el branding de un seguro médico, algo que nada que ver. Y a lo mejor antes de eso mi visión era como que sencillamente agarro un vaso de plástico que esté por ahí y ya. Y el concepto o la idea que quiero que empecemos a desarrollar en lo que va a ser un mini training para empezar a reprogramar nuestro sistema de creencias en cuanto a estas temáticas es que entendamos de que a lo mejor lo que ahorita nos parece algo como, ¿para qué voy a estar haciendo esto? No tiene sentido, es innecesario, es como más trabajo. Es algo que en unos años va a ser nuestro normal. O incluso lo que ahorita es nuestro normal, hace unos años no lo era. Y todo empieza con reprogramar nuestro sistema de creencias. Pero esa reprogramación no sucede de la noche a la mañana y no sucede por arte de magia. Para nosotros empezar a hacer esas reprogramaciones, empezamos con actuar. Medio un poquito en línea con el fake it till you make it, porque sí, quizás al principio empezar a poner en práctica algo como tomar el agua en una copa de vidrio se va a sentir como... esto se sale de mi norma, esto se sale de mi día a día, esto se sale de mi rutina. Pero precisamente la idea, incluso no tiene que ser la copa llena de agua, pero puede ser otro concepto que para ti se sienta muy elevado o muy en otro nivel o muy cuando llegue a ese punto es que lo voy a hacer. Y precisamente ese es el concepto y la idea que les quiero traer el día de hoy, que muchas veces erróneamente, inconscientemente, lo que llegamos a pensar es, cuando llegue a ese siguiente nivel, es que voy a poder actuar como ese siguiente nivel. Cuando en realidad, y sé que suena un poco contraproducente, la idea es empezar a actuar como que ya tú estás en ese nivel. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes estén viendo o escuchando este episodio hasta este momento y me digan, pero ajá, yo no puedo actuar como millonaria. Sí, yo no soy millonaria todavía. Yo no puedo actuar como la que genera 6 cifras y vive completamente de su negocio si yo todavía estoy trabajando en un 9 a 5. Yo no puedo actuar como la persona que tiene toda esta vida aesthetic y va a pilates a las 10 de la mañana y se toma su matcha latte y trabaja de todos estos lugares cuando yo ahorita no tengo el budget para estar haciendo eso. Entonces, en ese punto te entiendo, pero la manera en cómo nuestro mindset y por ende nuestras acciones nos
van a ir llevando cada vez más cerca de punto A a punto B, es empezar con pequeños pasos que de alguna manera reflejen o simbolicen lo que sería estar en ese siguiente nivel. Muchas veces empezamos con esta idea de, bueno, mientras tanto voy trabajando con lo que tengo, con lo que conozco, con lo seguro, y ya eventualmente cuando esté allá es que voy a poder dar el salto, cuando en realidad el salto es lo primero que tenemos que dar con lo que tenemos y cómo podamos. Y aquí es en donde quiero que empecemos a pensar un poco en si yo tengo esta idea del siguiente nivel, y ese siguiente nivel se va a ver diferente para todos, pero vamos a decir que, por ejemplo, para ti ese siguiente nivel es: quiero tener una vida que se sienta más ligera, que se sienta que es más intencional, en la que yo no voy corriendo todo el tiempo, en la que yo no estoy estresada desde el segundo que me levanto, en que puedo de alguna forma modificarla o co-crearla o sentir que tengo control, entre comillas, sobre cómo se ve mi rutina y no que tengo que estar respondiéndole a otras personas para todo lo que ocurre en mi rutina diaria. Si eso es más o menos el concepto que tú quisieras manejar en un futuro y quisieras que esa sea tu realidad, empezar a pensar en cuáles son algunos pasos que yo puedo empezar a integrar para ello. Quizás en este momento todavía dependo de agentes externos para pagar mis cuentas, para mis finanzas. ¿Qué tal si yo empiezo a ver cómo parte de esas finanzas, así sea un mínimo, yo lo puedo destinar para una taza de café intencional par de veces por semana en casa? A lo mejor ahorita no tengo el budget de estar haciéndolo afuera e ir a coffee shops todo el tiempo, pero puedo hacer la inversión de una taza aesthetic, bonita, que me invite, que me llame, que yo quiera tener ese momento intencional conmigo misma y con mi café. Pueda que la parte intencional sea el empezar a ir creando un espacio, una esquina, incluso a lo mejor ya tienes un escritorio. ¿Cómo le puedo poner ciertas cositas que me haga querer sentarme allí a seguir trabajando en ese futuro que yo quiero, a seguir construyendo esa vida que yo quiero? Más o menos ese es el concepto que les voy diciendo, y les doy, por ejemplo, esta idea del escritorio, porque para mí desde hace varios años esa idea que yo tenía de cómo se veía, y aquí voy a hacer la distinción entre ver y sentir porque es muy importante, cómo se veía para mí esa vida ideal era tengo mi oficina y tengo mi espacio y tengo mi super cafetera en donde yo me hago mis cafés increíbles en la mañana y después me vengo a sentar a mi oficina y es toda minimalista, aesthetic y tiene todas estas cosas. Y al momento en que estas ideas empiezan a venir a mi cabeza o empiezo a idealizar o visualizar cómo se vería ese futuro, estábamos en pleno COVID. Era cuando yo empiezo a entender de que hay este siguiente nivel en donde la vida se puede ver así. ¿Cómo me puedo acercar a ello? Y sí, en ese momento yo no tenía el budget para voy a tener mi propia oficina, voy a tener mi propio espacio, pero empecé a ser más intencional en cuanto a mis espacios de trabajo. Las veces que cuando tuve la oportunidad ese primer año de trabajar remoto fue tranquilamente yo me pudiera quedar con mi laptop en el sofá, me pongo un cojín encima, pongo la laptop, trabajo allí, que también lo llegué a hacer, pero como quizás puedo ser más intencional de en una esquina de la sala empezar a crear lo que sería mi espacio. Y de hecho eso fue uno de los primeros pasos que yo empecé a dar. Empecé poco a poco, con los medios que tenía, con los recursos que tenía, a crear un ambiente que no era una oficina, no era un espacio separado, pero de alguna manera iba siendo esa estructura inicial de mi espacio de trabajo. Poco a poco empecé le compro la mesita o como la superficie en donde yo la pueda tener de cierto ángulo la laptop. Empiezo a comprar libretas que
sean llamativas, que me inviten a querer hacer mis anotaciones, hacer mi planificación del día, empezar a hacer journaling. Cuando empecé a hacer esa práctica, empecé a comprar incluso bolígrafos llamativos, coloridos, que me invitaran a querer poner en práctica estas acciones del día a día. Y poco a poco fui construyendo no solo esa visión, pero también la parte importante que era esa intención y esa sensación. Porque algo que yo he venido entendiendo sobre todo este año, y yo sé que voy a estar mencionando términos que quizás se sientan un poco amplios, abstractos o repetitivos, y que es como que todo el mundo utiliza los mismos términos, habla de las mismas cosas. Yo se los voy a traer desde mi perspectiva personal. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la vibra que uno quiere sentir, muchas veces uno tiene esta idea de que la vibra es algo como esotérico, abstracto, que uno no puede tocar y no sabe cómo lo desarrollas. Muchas veces lo que uno está hablando es de cómo algo te hace sentir. Y hago el énfasis este año porque incluso cuando me dediqué a hacer el que hasta ahora determino mi vision board más intencional, y definitivamente no es coincidencia que a este punto del año ya varias de las cosas que tengo allí plasmadas se han ido cumpliendo, es porque no me dediqué solamente a lo visual, no me dediqué solamente a poner como algo que refleje esta idea de lo que quiero conseguir, sino que literalmente me integré yo misma en ese vision board. Empecé a buscar imágenes de mí que pudiera sobreponer a imágenes de lo que yo quiero conseguir este año, sean oportunidades, sean viajes, sean proyectos, sean finanzas, pero lo traje a tierra de alguna manera, y cada vez que lo veo ahora no se siente solo como una imagen bonita o algo que pudiera ser un collage aesthetic que hizo cualquier persona y pudiera estar en cualquier casa, sino que es algo que se siente como yo y en donde yo me estoy viendo reflejada, teniendo ciertas emociones que a su vez producen ciertas emociones en mí. Y ese es un aspecto muy importante y algo de lo que quiero que empecemos como punto de partida en este mini workshop, mini training, como lo quieran ver. Es el entender de que no solo es el punto de la visión, de cómo algo se ve, sino de cómo algo se siente. Si lo volvemos al principio, cuando yo les hablo de la copa de agua, va más allá de algo superficial, va más allá de una idea de algo que se ve estético, se ve cool para una foto. Esto ni siquiera tiene que ser algo que tú publiques, esto ni siquiera tiene que ser algo que tú le tomes una foto, esto es de cómo te hace sentir. Cuando de repente algo tan mundano, tan aparentemente insignificante y como tan del día a día como tomar agua, que todos deberíamos estarlo haciendo más, de repente lo transformamos en una acción intencional que te comunica: eres valiosa, eres elegante, lo haces de una manera que te hace sentir millonaria, si se quiere. Empiezas a experimentar esas sensaciones y esas emociones que te van a llevar cada vez más cerca a esa vida que tú vienes co-creando, que tú vienes construyendo, que tú vienes soñando, que tú vienes manifestando, que tú vienes trabajando. Pero cuando empezamos a integrar ese aspecto de me puedo sentir en este momento como yo creo que me sentiría allí, eso es poderosísimo. Y eso de alguna manera funciona como un imán que te va llevando cada vez más cerca a esa vida ideal, intencional y que tanto vienes soñando y queriendo y que sí está disponible para ti hoy mismo. Y para ir entrando en materia y en lo que vendría siendo este mini training, pueden tomar lápiz y papel si desean, pueden tomar su notepad en el teléfono. Aquí les voy a estar compartiendo algunos tips, algunos datos, incluso algunas prácticas que ya yo vengo poniendo en práctica, valga la redundancia, y en donde definitivamente he venido sintiendo y experimentando la diferencia. Empezando con algo que ya de alguna manera hemos tocado como por encima, pero para ahondar un poquito más o como para establecerlo como el punto número 1, es el empezar a cambiar los hábitos cotidianos. Y como a mí no me gusta ir de 0 a 100 y siento que
poco a poco, pero de manera gradual y constante, es la mejor fórmula. Quiero que se decidan por un hábito en particular. Obviamente ya hemos hablado del tema de la copa llena de agua. Quizás esto se sienta como demasiado lejano o como no conecta con lo que tú quieras. Es completamente normal. Si lo tuyo es el café, ¿qué tal si a lo mejor entre todas las tazas que tienes, que son las mismas de siempre, son tazas que de nuevo te las regalaron en el médico, te las regalaron en la farmacia, son cosas con las que ni siquiera conectas y están allí simplemente por practicidad, que totalmente válido, han tenido su uso? Pero si tú ahorita vas y dices, ok, mañana cuando yo me vaya a tomar el café en la mañana, voy a revisar cuáles son las tazas y ninguna me está generando nada, ninguna se siente especial, todas se sienten como lo mismo de siempre. ¿Qué tal si tu primera inversión es en una taza? Y de nuevo, cuando decimos inversión, no significa que te tienes que gastar todo el sueldo, no significa que tienes que poner todos tus ahorros ahí, sino en algo que sea intencional y significativo para ti. Yo literalmente, cuando les di el ejemplo del escritorio, el 95% de las cosas de mi escritorio, incluso en este momento, fueron de Marshalls, de TJ Maxx, de Target. No estoy diciendo que te tienes que ir a la tienda más cara, sino entre lo que cabe en tu budget. ¿Qué tal si empiezas a hacer ese cambio intencional de una taza? Ni siquiera tiene que ser una colección de tazas, pero una taza que para ti se sienta especial, que para ti sea de tu color favorito o que tenga un mensaje que te motive o que tenga algún significado especial para ti que quizás solamente tú lo sabes, pero es lo que te genera, es lo que te hace sentir y que empiece a hacer que por los próximos 30 días, porque recuerden que para construir un hábito no es una cosa que hiciste una vez y ya, sino, ok, si yo quiero que ahora mis mañanas se sientan más intencionales y especiales a la hora de tomarme mi café, no me lo voy a servir en la primera taza que consiga con la que no conecto y que la dejo ahí tirada después de 2 sorbos y ya, sino quiero que sea intencional y me voy a comprar la taza que me va a hacer sonreír, me va a hacer sentir especial, me va a sacar una sonrisa todas las mañanas y que ese sea mi primer paso intencional. Una de las cosas que, por ejemplo, yo empecé a hacer, y esto cuesta tiempo, pero no cuesta dinero, si de budget se trata, era el hecho de que yo quería que mis mañanas se sintieran más intencionales y más en paz. Yo quería empezar a tener mañanas en donde yo de primera mano, lo primero que hiciera al levantarme no fuera voy a scrollear Instagram, voy a ver redes, voy a ver mensajes, sino de quiero que mis mañanas, por lo menos los primeros 5 minutos, sean por y para mí, solamente conmigo misma. Y una de las cosas que empecé a hacer fue meditar. Y cuando digo toma tiempo y no dinero, es porque en teoría la meditación es algo que puedes hacer en cualquier momento, pero además, para hacerlo de una manera más guiada, porque es lo que a mí me funciona, yo me descargué una app que ya se les he mencionado aquí anteriormente, llamada Insight Timer, en donde yo al principio literalmente ponía mi timer de 5 minutos. Después empecé a hacer meditaciones guiadas de un poco más tiempo. Ya a este punto llevo como más de 2 años haciéndolo. Ya se ha vuelto parte de mi rutina, ya es algo normal para mí, es habitual, literalmente lo hago en donde sea. Yo puedo estar de viaje y para mí en las mañanas es como necesito esos 5 minutos para mí. Ya es un no negociable diario. Pero en ese momento para mí se sentía como algo que solamente la gente que tiene tiempo va a hacer. Algo que solamente la gente que es intencional con sus mañanas lo va a hacer. Y para mí es como, bueno, si yo me quiero acercar a esta versión que tiene mañanas más ligeras, que tiene mañanas más intencionales y que al principio, por lo menos los primeros 5 minutos del día se los dedica a sí mismo, esta es la manera de hacerlo. Aquí les he dado un par de ejemplos. Ustedes pueden conseguir el que ustedes quieran, pero permítanse la opción de un hábito, un cambio, algo intencional que les genere una emoción importante, significativa, de gozo, de felicidad, de merecimiento y que puedan aplicar por los próximos 30 días. Y recuerden, de esto no se trata de ser superficial. Esto ni siquiera tiene que ser algo que tú documentes o muestres en redes. Si deseas hacerlo, go for it. Pero la idea es que empiece a generar en ti ese cambio en tu arquitectura y estructura mental, que empiece a generar ese cambio en tu sistema de creencias y que te haga sentir poco a poco que ya esto es algo normal, no algo lejano, no algo para el siguiente nivel, sino algo para hoy mismo.
La segunda, y esto es algo que estoy segura que no he sido la única, yo por muchos años apliqué esto y eventualmente dije, vamos a hacer la reprogramación, y es el dejar de esperar por una situación especial, por una ocasión ideal. Y se los menciono porque por lo menos para mí, y estoy seguro que para muchos, me atrevo a decir más en la comunidad latina, estaba la típica de el estreno, el outfit que va a ser para el cumpleaños, para la Navidad, o a lo mejor ni siquiera había una fecha, pero era como cuando salga un evento, cuando salga una celebración, cuando salga una fiesta, para ese momento es que lo voy a guardar. Y sí, no te digo que obviamente no hay ciertos outfits, por lo menos un vestido de gala, yo no te voy a decir que te lo pongas mañana para ir a comerte un helado o tomarte un café, pero a lo mejor hace rato que te compraste ese pantalón o esa blusa o esa cartera o esos zapatos que están ahí cogiendo polvo, se ven bellísimos en el closet, pero tú todavía no te los has estrenado, tienes las etiquetas todavía puestas porque tú todavía estás esperando a esa ocasión especial, ese momento perfecto, esa situación oportuna. Y cada vez me voy dando más cuenta, y esto va a tomar un pequeño dark twist, pero a veces es necesario recordarnos que nada es para siempre y que lo único seguro en esta vida es que un día no estamos. Siempre tenemos esta idea de que para futuro, para después, cuando no sabemos si vamos a contar con ese futuro, y qué triste sería el ver hacia atrás y decir, mira todas las cosas que yo pospuse, porque cuando el momento especial, cuando la situación lo amerite, cuando estemos en otras circunstancias, cuando en este momento tienes la oportunidad de hacerlo. Yo les pongo el ejemplo de los estrenos porque es algo con lo que conecto, porque es algo que por mucho tiempo practiqué y eventualmente dije, ven acá, si yo me compré la blusa hoy y me la quiero poner hoy mismo, me la voy a poner hoy mismo porque por algo me la estoy comprando, es para usarla. A lo mejor para ti es otra cosa, es ese viaje entre amigas que tienes años posponiendo para cuando sea la situación ideal. O puede ser algo ni siquiera tan lejano, puede ser tengo ganas de ir a comer en ese restaurante con mi pareja o conmigo misma, pero no, es cuando a lo mejor venga nuestro aniversario o alguno de los dos cumpleaños. ¿Por qué no pueden ir hoy? ¿Por qué no pueden ir mañana? ¿Por qué se tiene que esperar una situación ideal? Cuando hoy mismo estar vivos, estar aquí y ahora con salud, en presencia, ya es una ocasión especial. Es el empezar a reprogramar esta idea de que solo ciertos momentos merecen ese tipo de valor, merecen ese tipo de atención, merecen ese tipo de celebración. Cuando la vida misma es una celebración, y yo sé que suena mega cliché, yo sé que esto puede que les empiece a sonar un poco como a frase barata de un post en Pinterest, pero cuando empezamos a llevarlo más a tierra, es la realidad. El estar aquí en este momento, vivos, con salud, en presencia, ya es una situación especial. Entonces, vamos a parar con el dejar que la vida se nos vaya esperando momentos ideales y situaciones ideales para hacer algo que tenemos la capacidad de hacer hoy mismo. La tercera, y yo sé que esto va a costar un poquito, pero de nuevo, permítanse hacer este ejercicio. Es el hacernos la pregunta y responder de la forma más honesta posible. ¿En dónde nos estamos dejando de último? ¿En dónde nos estamos tratando como una segunda opción? ¿En dónde no estamos siendo la prioridad? Y esto se puede ver como áreas en donde nos estamos dando el mínimo, áreas en donde estamos aceptando y permitiendo menos de lo que merecemos, áreas en donde nos adaptamos en lugar de ser los que nos permitamos elegir. Para mí, yo siento que esto, y fue algo bastante autoimpuesto si se quiere, no fue por otros, era que yo lo estaba aceptando porque yo misma sentía que era lo que merecía o era lo que tenía que hacer. Me pasó mucho con el descanso, y lo digo porque justamente hoy que les estoy grabando esto un domingo, me permití reflexionar y darme cuenta de hace cuánto tiempo, porque de verdad que no lo recuerdo, hace cuánto tiempo yo no me había permitido un día de completo o prácticamente completo descanso, porque para mí esto yo lo siento como un querido diario, como una oportunidad de charlar y no se siente tanto como trabajo pesado. Pero fue hace cuánto tiempo yo no me permití un domingo sin alarmas, en donde literalmente me levanté a la hora que me levanté a lavarme la cara, lavarme los dientes, quedarme en pijamas, volver al cuarto, prender la tele,
ver tele un rato, levantarme como a la 1 de la tarde de la cama, hacerme unas panquecas porque fue lo que me provocó y literalmente llevarlo a mi ritmo y no sentir de que no debería estar haciendo más cosas. Y ojo, no es porque no tenga cosas que hacer, porque uno siempre tiene algo que hacer, pero es el hecho de también permitirme con toda la intención y con todo el disfrute, porque de verdad que me lo he disfrutado, un día de decir, hoy no quiero hacer, entre comillas, nada, hoy quiero descansar, hoy quiero hacer un couch potato, hoy lo que quiero es estar echada viendo tele todo el día, ver a lo mejor esa serie que yo dije, bueno, en algún momento, no, la quise ver hoy, o volver a ver hoy, o me quise preparar unas panquecas porque fue lo que me provocó, a pesar de que, bueno, pero te podías haber comido otra cosa, estaba en la nevera, me quise consentir hoy, me quise tratar como una reina y me sentí como una reina. Y eso es algo que todos tenemos la capacidad de hacer también. A lo mejor en estos momentos estás en un periodo de tu vida en donde tienes demasiadas cosas andando y quizás no te puedes dar todo un día completo. Te puedes dar una hora el fin de semana. Te puedes dar una hora de desconectarte, de voy a leer ese libro que tengo rato por allá, pero me dejo de última porque le estoy dando mi tiempo y mi energía a todo lo demás, a todas las otras personas, a todas las responsabilidades y no me estoy dando el tiempo para mí. No me estoy dando el espacio a mí de decir, quiero un descanso, quiero hacer algo de disfrute, algo que no esté generando dinero o no sea de trabajo o no se sienta como una responsabilidad, pero que también lo merezco, que también merezco esos espacios de consentimiento, de autocuidado y de disfrute y que no lo tengo que justificar. Y esa es la idea de este tercer punto, es en cuáles áreas yo me estoy dejando de último, yo no me estoy dando mi valor, yo no me estoy dando mi puesto. Yo les pongo este ejemplo, pero a lo mejor en tu caso es el hecho de que estás poniendo a todos de primero y a ti ni siquiera te estás dando 5 minutos al día. Puede ser el hecho de que estás aceptando menos de lo que deberías porque sientes que no lo vales, al regatear los precios de tus servicios, al dar demasiado y no estar recibiendo casi nada a cambio. Como sea que se vea, estoy seguro que tú al escuchar este punto fácilmente puedes identificar al menos un área en tu vida en donde si no te estás dejando de último, definitivamente no estás siendo la prioridad tampoco. Y es el empezar al menos reconociendo en dónde puedes empezar a hacer estos cambios. La cuarta tiene que ver con hacer estas micro decisiones que se alinean con tu versión más expansiva, esa versión en la que tú estás trabajando, esa visión que vive en el Vision Board y que ya puedes ir trayendo a la realidad. En mi caso, yo creo que el ejemplo que yo daría es el de la manera en cómo me visto y me presento en el día a día. Y de esto yo les llegué a hablar en otro episodio de podcast, pero para mí una de las cosas en donde yo me di cuenta que quería hacer ciertas modificaciones o microcambios, si se quiere, era en la forma de vestir en casa. Porque sí, yo para salir de toda la vida, bien coqueta, me gusta arreglarme, me gusta sentirme linda, me gusta ver como que qué cartera va con qué zapato, con qué accesorio. De la puerta para afuera no hay ningún problema, pero de la puerta para adentro y en especial siendo alguien que utiliza las redes sociales constantemente, prácticamente a diario y de alguna forma son mi tarjeta de presentación a través del podcast, a través de Instagram, a través de TikTok, es lo que me ha traído oportunidades con marcas como speakers, dando workshops de tantas otras cosas de cara al público. La parte de la imagen es importante y aquí no estoy hablando necesariamente de algo solo superficial o estético. Sí hay un elemento de esto, pero es la idea de qué es lo que yo estoy comunicando hacia allá afuera y también cómo se ve esa versión elevada de mí. Y para mí esa versión elevada de mí siempre está arreglada. Obviamente, si yo estoy teniendo un día como el que les digo, de que si hoy yo no grababa, me quedaba completamente en pijamas todo el día, no me maquillaba, no me arreglaba, porque ahí no me está viendo nadie. Pero si yo voy a grabar un podcast, si yo voy a hacer una llamada 1 a 1, si yo voy a dictar un workshop, si yo voy a crear contenido. Algo que a mí me pasó es que me dejé llevar un poco por esta idea de lo natural, lo orgánico, lo del día a día. Y no es que esto no funciona, tampoco es que uno se tiene que mega producir para todo, pero sí es importante al menos para mí y según mis valores de marca y según lo que yo quiero transmitir y comunicar y cómo se ve esa siguiente
siguiente versión de mí es alguien que, si yo voy a aparecer en cámara, yo no estoy despeinada, yo no es que estoy en bata o en pijama, sino que estoy mínimamente producida. Y fue algo que empecé a hacer. Y noté también cómo para mí hacer esos microcambios cambiaba incluso, valga la redundancia, la forma en la que yo hacía show up todos los días para cosas que a lo mejor en este momento no son lo que más está produciendo, no es lo que más me está generando algo, pero también es importante. Por ejemplo, para mí, cuando caí un poco en esta idea de, bueno, me veo natural y orgánica y así soy yo, para el podcast era el podcast en este momento o en ese momento no era algo que estaba generando colaboraciones con marcas o no estaba generando un dinero directamente, o al menos así lo veía mi mente. Pero cuando yo lo veo como que esta es una de varias piezas de mi negocio y merece el mismo valor y esfuerzo que yo le pongo a una campaña con una marca, cómo me presento para un workshop, cómo me presento para un evento presencial, ahí empecé a tratarlo con el valor y con el respeto que merece, y todo empezó desde una pequeña acción que incluso si solamente se va a ver mi cara es, ok, mi cara se va a ver arreglada. No me tengo que poner 15 capas de maquillaje, y sí, yo normalmente no me veo así, pero si me pongo un brillito, si me pongo un poquito de rímel, sí como que me produzco y me acomodo un poco. Esos microcambios empiezan a hacer la diferencia y cada vez más vamos a dejar de actuar como que estamos siendo esa versión y vamos integrando y ya se va volviendo nuestra versión actual. Ya no es algo alejado, ya no es algo de cuando esté en ese nivel, sino ya yo soy ese nivel, ya yo estoy en ese nivel. Para ustedes puede ser otro tipo de microcambios. Puede ser la manera en que nos comunicamos, puede ser los términos que utilizamos, puede ser la manera en que negociamos. Independientemente de cuál tú identifiques, es al menos un microcambio que tú puedas empezar a aplicar nuevamente por los próximos 30 días, que le continúe comunicando a tu mente, a tu sistema de creencias, a tu subconsciente, de que ya esto no es para después, sino lo empezamos a aplicar ahora mismo. Y por último, pero no menos importante, y algo que ya he venido mencionando en los otros 4 puntos, pero para hacer el quinto, como para reforzar, vuelvo a nombrar el aspecto de la repetición. El crear hábitos no es algo que sea de la noche a la mañana, no es algo que sucede cuando hicimos algo 1, 2 o 3 veces, sino cuando se vuelve algo de todos los días. Y esos hábitos puede ser el journaling, puede ser el hacer ejercicio, puede ser la copa de cristal con agua que te vas a permitir tomarte al inicio del día para empezar bien, o antes de dormir para cerrarla, independientemente de cuál sea ese hábito que tú estés empezando a implementar. Ese microcambio, ese nuevo set de creencias, empieza por repetirlo una y otra vez. Entonces, para cada uno de estos puntos, mi recomendación, escojan algo que sea factible, no escojan algo que ya vienen haciendo, que ya sea parte de su normal. La idea es empezar a romper un poco con el sistema de creencias actual para poder hacer espacio para el nuevo, y eso se empieza con integrar un nuevo paso, una nueva acción, una nueva intención, día tras día, momento tras momento, en especial en esos días en donde nos da fastidio, en especial en esos días donde queremos tirar la toalla, en especial en esos momentos que decimos, ¿para qué lo estoy haciendo? Cuando llegues al día 30 consecutivamente, vas a entender el por qué. Te vas a dar cuenta que ya se vuelve parte de tu sistema de creencias, te vas a dar cuenta que ya se vuelve parte de tu normal, y ya no es algo que cuestionas, ya no es algo que se siente raro, ya no es algo que se siente lejano, ya es algo que se siente tan común, tan normal como cualquiera de las otras cosas que vienen siendo parte de tu rutina desde hace años. Aquí el concepto clave no es sentir que estamos falseando, no es sentir que estamos actuando, no es sentir de que estoy pretendiendo vivir una vida que no es, o estoy pretendiendo hacer algo que yo no soy todavía, sino el ¿qué tal si me permito ver que soy suficiente en este momento? Soy valioso en este momento. Eso que yo deseo, eso que yo quiero, eso que he soñado y que vengo trabajando por tanto tiempo es factible, es real, está disponible en este momento. Pero para tú llevarlo de una posibilidad, un sueño, un vision board a tu realidad, hay que empezar a actuar como que ya eso es tuyo. Hay que empezar a actuar como que ya esa es tu realidad. Hay que empezar a actuar como que eso es lo más común y lo
más normal para ti en el día a día, así como bañarte, lavarte los dientes, etc. Entonces es el empezar a integrar estos pasos, estos cambios, esta reprogramación y cuestionamiento de nuestro sistema de creencias actual hacia uno que sostiene, que valide, que reconozca que todos esos deseos y todo ese trabajo ya te pueden dar resultados en este momento, que no es algo para cuando llegue ese nivel, cuando llegue ese lugar, cuando llegue ese momento, sino hacer del momento el aquí y el ahora. Así que espero que estos pasos, este mini training y todo lo que les vengo compartiendo el día de hoy les sean de utilidad, que sea algo que pongan en práctica por los próximos 30 días. Si lo empiezan a hacer, por favor, compártanmelo. Me pueden mandar un DM por @pameluna.g, tanto en Instagram como en TikTok, la red que ustedes prefieran. También mi email siempre está disponible, info@pameluna.com. Quiero poder crear más espacios para comunicarnos, para interactuar. En estos momentos estoy ideando próximos lanzamientos y espacios grupales. Es algo que ya vengo pensando desde hace un tiempo y definitivamente es la hora, porque así como les digo, esto no es para después, para cuando se alineen los planetas, para cuando ya tengamos todo listo, sino vamos a hacerlo en este momento. Así que, mientras tanto, mis DMs están abiertos, mi inbox está abierto. Cuéntenme qué les parece la experiencia, si lo ponen en práctica, cualquier duda, cualquier comentario, adelante. Yo les voy a seguir también compartiendo diferentes recursos, como todos los que ya están disponibles en el link de mi biografía en Instagram. Allá pueden conseguir tanto plantillas como recursos que he ido creando a lo largo de lo que va de año, justamente para apoyar esta reprogramación mental, este cambio en tu sistema de creencias y el empezar a alinearte con eso que tú quieres ser y que a veces se ve tan lejano, pero que puedes empezar a hacer hoy mismo. También he abierto espacios que en ese mismo link pueden conseguir para cafecitos virtuales en donde vamos a estar explorando un poco cómo se ve tu arquitectura mental en este momento y cómo podemos hacer ciertos cambios, ciertos ajustes. Empezamos con cosas pequeñas, graduales y constantes, que son las que van a crear los grandes cambios que tú estás buscando. Estas son consultas breves, 30 minutos completamente gratis. Solo quedan algunos espacios para este mes, así que date la oportunidad. Tienes el Calendly link, solamente la buqueas, te llega la confirmación, nos sentamos desde donde sea que te encuentres y tenemos esa sesión de auditoría mental. También este mes les creé y empecé a publicar en el espacio Arquitectura Mental en mi Substack. Este es mi nuevo espacio de newsletter en donde quiero brindarles herramientas, conocimiento, expertise y todo lo que yo pueda desde la perspectiva de una psicoterapeuta y mindset mentor, desde la perspectiva de una podcaster, creadora de contenido, una multipasional en general, que ha venido entendiendo la importancia de reprogramar nuestro sistema de creencias, de regular nuestro sistema nervioso, que de eso también se ve en episodio muy pronto, y de entender cómo todos los cambios que tanto buscamos empiezan con nuestro mundo interno. Toda esta información la pueden conseguir en la descripción del episodio. Nuevamente, sea que lo estés viendo o escuchando en Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Gracias nuevamente por ser parte y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.